Bienvenidos a una emisión más de su noticiero edición fin de semana de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa y las mujeres es el nuevo libro de la autora italiana Nana Fabricio, donde recopila su preocupación por la maternidad humillada. Durante su pontificado, Francisco ha hablado en muchas ocasiones del papel de la mujer en la sociedad y ha insistido en la necesidad de una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. Y ha predicado con el ejemplo, a través de la contratación solo en 2019 de más de 1000 mujeres en el Vaticano. Algunas de estas palabras e iniciativas del Papa se recogen ahora en un volumen titulado Il Papa delle Donne, es decir, el Papa de las mujeres. Creo que la relación del Papa y las mujeres es una apuesta recíproca, es decir, un diálogo de este Papa, por ejemplo, con las religiosas que están comprometidas en muchos frentes. En el libro hablo de la labor de estas mujeres contra la trata de personas, un trabajo que ha recibido el respaldo de Francisco. Precisamente una de las denuncias más recurrentes de Francisco es la de la esclavitud moderna que padecen sobre todo las mujeres. Pienso especialmente en esos niños, niñas y mujeres expuestos a la prostitución y a la trata, desfigurados en su dignidad más auténtica. Pienso en esos jóvenes esclavos de la droga y el sinsentido que termina por nublar su mirada y cauterizar sus sueños. Pienso en los migrantes, despojados de su hogar y familia, así como tantos otros que, como ellos, pueden sentirse olvidados, huérfanos, abandonados. Hay un diálogo también con todas las mujeres laicas católicas. Francisco es un gran líder global que llega a personas que están fuera del mundo católico. Creo que definitivamente existe un diálogo con todas las mujeres. La autora asegura que el Papa Francisco siente este profundo respeto por la mujer y por la maternidad debido a su vocación mariana. Ella misma ha experimentado el interés del Papa por la mujer. Francisco le mandó una carta en la que, entre otras cosas, lamenta que hoy en día la maternidad esté humillada. El Papa habla de maternidad humillada porque dice que vivimos en una sociedad donde lo que cuenta es la economía mientras que margina la maternidad. Yo me permito añadir que maternidad significa que hay una familia, un padre. Por tanto, la mujer ha de ser valorada porque es un componente importante de una sociedad donde hay otros sujetos. El libro por fin ha visto la luz tras el periodo de confinamiento en Italia por la emergencia del coronavirus. Desde hace unos días está a la venta en las librerías de todo el país. En el Día Mundial del Medio Ambiente, el Papa Francisco nos dice que no es tiempo de seguir mirando hacia otro lado. El Papa Francisco ha enviado esta carta al presidente de Colombia, Iván Duque, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Este año se iba a celebrar en Bogotá, pero la pandemia del COVID-19 ha obligado a organizar las conmemoraciones online. El Papa señaló que nuestra actitud ante el presente del planeta debería comprometernos y hacernos testigos de la gravedad de la situación. Aseguró que no es tiempo de seguir mirando hacia otro lado. Francisco recordó que también es el 5º aniversario de la publicación de su encíclica Laudato Si sobre la ecología integral. Dijo que esta es una buena ocasión para reflexionar y tomar conciencia sobre la necesidad de cuidar el planeta. El Papa Francisco nos dijo que pobre de la humanidad el día que no tengamos crisis. Empezamos. El Papa Francisco envió un videomensaje a los participantes del Ciberencuentro Mundial de Jóvenes Padres y Profesores en el Día Mundial del Medio Ambiente. La cita fue promovida por la Fundación Papal Escolas Ocurrentes. Francisco recordó que este proyecto educativo nació en medio de una crisis, una palabra que suele significar originalmente ruptura y peligro, pero también oportunidad. Pobre de la humanidad sin crisis. Toda perfecta, toda ordenadita, toda almidonadita. Pobre, ¿eh? Sería, pensémosla, una humanidad así sería una humanidad enferma, muy enferma. Gracias a Dios que no se da.
En el encuentro también participaron primeras damas, entre ellas la de Ecuador, Rocío González Navas, y la de Argentina, María Juliana Aguada, junto a deportistas, artistas, líderes políticos, personalidades del arte y del mundo tecnológico. El Papa les recordó que si las crisis no son Andá bien acompañado. acompañadas, son peligrosas, porque uno se puede desorientar. Allí, en la crisis, nos invade el miedo. Nos cerramos como individuos o comenzamos a repetir lo que a muy pocos les conviene, vaciándonos de sentido, tapando el propio llamado, perdiendo la belleza. Esto es lo que pasa cuando uno atraviesa una crisis solo, sin reservas. Esta belleza que, como decía Dostoyevsky, salvará al mundo. Escolas es una fundación papal que crea redes entre estudiantes y centros educativos de todos los rincones del planeta para promover el respeto entre personas de culturas diferentes. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy seguimos meditando el capítulo 12 de San Marcos y ahora tenemos la escena de la viuda quien echa sus moneditas de muy poco valor. Jesús, cuando estaba ahí viendo esta escena, le dice a los discípulos: yo les aseguro que esa viuda ha donado más que los que echan mucho más dinero en esa alcancía, porque los ricos dan de lo que les sobra, mientras que esta viuda ha dado lo que tenía para vivir. Viene a mi mente toda esa gente humilde, sencilla, de las aldeas, de los cantones, de los campos, de los ranchos, que se desprenden de lo único que tienen para hacerte sentir bien cuando les visitas. Algunas veces notas la gran diferencia cuando vas a visitar la casa de alguien con más posibilidades económicas que te puede ofrecer un banquete, mientras que la viuda muchas veces te ofrece el único huevito que tiene para comer, el único pollito que tiene para sobrevivir, te lo hace y te lo da. Sin duda, la gente pobre tiene tanto que enseñarnos, sobre todo en el desprendimiento de ellos. Jesús, cuánta sabiduría nos ha transmitido en esta palabra que hoy nos da. Debemos nosotros de ser solidarios y no dar lo que nos sobra, sino dar aquello que es necesario para nuestras vidas. Cuando dones algo, que sea algo realmente bueno, que sea algo que tú realmente vas a utilizar o necesitas. Porque si das lo que te sobra, aquello que no te gusta, aquello que simplemente ya no hayas que hacer con eso, de nada te sirve. Hoy el Señor nos invita a ser generosos. Y ante estas catástrofes que vivimos en nuestro planeta, hoy más que nunca interpela nuestra conciencia para que nos solidaricemos con los más necesitados. Señor, gracias por enseñarnos de que la generosidad nace del corazón y que consiste en dar aquello que nosotros necesitamos y no aquello que nos sobra. Que así sea. No teníamos mucho para darles. Los tiempos eran difíciles y no se vendía demasiado. Recuerdo una vez que entró una señora mayor que parecía estar bastante malhumorada. Pidió 4 panes, pero solo tenía dinero para 3. Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora. Poco después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad. Pásala. Hicimos lo correcto aquel día. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor.
Ahora nos vamos hasta Centroamérica, donde el gobierno nos brinda un balance de lo acontecido por las últimas lluvias en El Salvador. Miembros de la Comisión Nacional de Protección Civil informaron hoy sobre la situación del país ante la emergencia nacional por el temporal que afecta a todo el territorio nacional. El ministro de Gobernación y presidente de la Comisión Nacional brindó un balance de lo acontecido por las lluvias en las últimas horas. Decirles que el número de fallecidos se mantiene. Nosotros, albergues activos en este momento, hemos aumentado a 292. El número de personas albergadas ahora está en 9.227. Este número ha variado con respecto al día de ayer por la noche, que teníamos un número mayor. Se ha incrementado el número de albergues, pero ha disminuido el número de personas albergadas porque se han estado habilitando más albergues para generar mejores condiciones de distanciamiento social. El ministro de Gobernación afirmó que el gobierno está trabajando 24/7 por los afectados. Por su parte, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio los resultados sobre el monitoreo de la tormenta que afecta al país desde hace una semana. El día de hoy pues se mantiene el temporal, la situación de temporal. Puede que existan momentos en los que la lluvia se calme, sin embargo la lluvia continúa en el 100% del territorio nacional, con énfasis en la zona occidental, esto debido a la influencia que está teniendo en este momento la depresión tropical Cristóbal. Se degradó a depresión tropical, entró a tierra en México y ya se dirige de nuevo en ruta hacia el océano Atlántico, en el Golfo de México. Es bien probable que el día de mañana vuelva a clasificarse como tormenta tropical por la fuerza de sus vientos. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, actualizó la situación de las condiciones de la infraestructura atendida ante la emergencia por lluvias. Hasta este momento nosotros hemos registrado 823 derrumbes, hemos movilizado 30.423 metros cúbicos de tierra en diferentes lugares del país. Estas han sido actividades tanto de Fovial como del Ministerio de Obras Públicas y también con apoyo del Ministerio de la Defensa, que nos ha apoyado a intervenir diferentes carreteras de nuestro país. También a la vez tenemos 7 puentes que han sido dañados y tenemos 2 puentes que han sido colapsados. De hecho, el día de ayer colapsó el puente en Saquiapa, que este es un puente, Suquiapa, que es un puente que está en Tacachico. Prácticamente ha dejado incomunicadas cerca de 60 personas. Nosotros ya estamos viendo cómo podemos rehabilitar este puente colgante. Asimismo, el ministro de Obras Públicas pidió a los automovilistas evitar pasar cerca de los taludes de las distintas carreteras del país, especialmente en la carretera de Los Chorros, por lo que sugirió conducirse por los carriles contiguos a los separadores. El Papa Francisco nos pide que recemos este mes por las personas que están sufriendo dificultades. Muchas personas sufren por las graves dificultades que padecen. Nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo, que nos acoge a todos en la revolución de la ternura. Recemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida, dejándose tocar por el corazón de Jesús. Nos vamos a Sudamérica, donde el padre Manuel Rodríguez, de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, nos ha preparado un reportaje especial de lo que está ocurriendo desde Lima, Perú. Reporta para el canal ABA de televisión y también JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Siguen falleciendo muchos contagiados. Ya pasamos de los 5.000, es una guerra donde muchos fallecen, mueren, y mucho es por falta de oxígeno. Es
algo que está ocurriendo en Perú. Falta oxígeno. A pesar de que se han hecho plantas de oxígeno, ahora hay lo que dice el doctor Elmer Huerta, que existe un tráfico de oxígeno, así como existe el tráfico de drogas, que es condenable. Ahora está el tráfico de oxígeno en torno a los hospitales, donde los familiares de los enfermos buscan desesperados oxígeno. Allí se ofrecen personas inescrupulosas que a precios supersónicos les ofrecen el oxígeno por $1.500 cada balón. Esto es un verdadero pecado, abusar de las personas en tiempo de tanta necesidad. El oxígeno es esencial. Desde aquí hago un llamado a todos los que están traficando, que dejen de lucrarse de los enfermos. Otro problema que sigue existiendo es personas varadas, personas de Perú que están en Chile, están en Estados Unidos, están en Ecuador, están en Colombia, que les pilló allí la pandemia y allí están todavía reclamando volver, incluso desde Lima, para volver a la selva. Ayer ocurrió algo muy curioso. 300 personas con nacionalidad española o residentes en España, muchos son peruanos que allí viven, que están aquí también en esta cuarentena, han logrado alquilar un avión de la compañía Air Europa, donde han viajado a España por 800 euros. Iberia ha hecho algunos vuelos humanitarios, hará otro el día 15 de junio, pero el ansia de los que llevan aquí ya tanto tiempo es suspirar por volver a su casa, volver a su trabajo, a sus familias. Pero ha habido esta solución en parte para estos 300 hombres y mujeres que residen en España o tienen nacionalidad española. Otro problema es la telefonía. Muchos no pagan, no han pagado, aunque la institución Ositel del gobierno dice que no pueden cortar las empresas el teléfono ni los móviles durante la cuarentena. A la vez también comprende que estas empresas necesitan el dinero para subsistir y a partir del día 15 pueden fraccionar las personas el pago y de esta manera va a ser un poco más liviano. Si ya deben 2 o 3 meses y no han pagado, llegaría el momento de cortarles. Reportó para ustedes desde Lima, Perú, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Me decían que nunca hablara con los ejecutivos, pues era una auxiliar insignificante. Pero yo era esa persona insignificante que tomaba clases de computación todas las noches. Así que cuando ellos necesitaron ayuda, yo me ofrecí para dársela. Encontrar el antídoto para el dolor. Puedo darte la esperanza. Yo quiero reír, yo quiero soñar, yo quiero vivir, yo quiero volar. También quiero reír y quiero soñar. El presidente de la compañía me dio su tarjeta de presentación. Me dijo que había una vacante en la división técnica y me preguntó si estaba interesada. Juntos podemos volar. Y todo por haber tenido el valor de dar una mano. La oportunidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Juntos podemos volar.
En Pensilvania, Estados Unidos, el obispo de Scranton muestra su preocupación por la penetración del racismo en esa sociedad. Las mascarillas para protegerse del coronavirus se han convertido en escudos contra gas lacrimógeno en Estados Unidos. La ola de protestas estalló en el país tras el asesinato de George Floyd por un policía en Minneapolis. Muchos han recordado tras la muerte de George Floyd que estamos ante dos pandemias muy parecidas. Son silenciosas. A veces no nos damos cuenta que están presentes y de repente irrumpen en nuestras vidas con el potencial de destruir, matar, herir y causar dolor y rabia. Joseph Bambera se refiere a las pandemias del coronavirus y del racismo, que es un cáncer fatal que desde hace siglos ha destruido la vida de muchas personas. Se esconde muy hondo y a menudo pensamos que podemos estar tranquilos. Por eso esta crisis nos llama no solo a despertar, sino a seguir despiertos. Los católicos están llamados a respetar la vida de toda persona en cada momento de su vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Afrontaremos esta realidad cuando seamos lo suficientemente honestos para admitir que todos hemos fallado en esto y cuando estemos dispuestos a vivir nuestra fe de una manera auténtica. Resolveremos el racismo cuando empecemos a pensar que todas las personas son iguales y que merecen ser amadas por sí mismas. El obispo pide a las comunidades, los sistemas educativos, los seminarios y las parroquias que desarrollen nuevas iniciativas para acabar con este terrible flagelo del racismo. Creatividad en tiempos de pandemia. La web está siendo utilizada para reservar espacios en la iglesia y evitar aglomeramientos. En algunas regiones de Italia el confinamiento ha durado más de 2 meses. La reapertura es progresiva y se puede ir a misa solo en grupos pequeños. Cuando después de 70 días de suspensión se dijo que se podía volver a misa, inmediatamente pensamos que debíamos hacer algo de utilidad para nuestra comunidad. Hilaria, Mateo y un sacerdote, Giacomo, diseñaron una web que sirve para reservar asiento en la iglesia o saber si ya está llena y es mejor ir en otro momento o a otra parroquia. Bastan 3 clics para conseguirlo. El usuario puede elegir fácilmente a qué misa ir, evaluando si hay puestos disponibles. En esta fase se genera un código que se puede apuntar en algún sitio o imprimir. Luego habrá que mostrarlo a quien se encarga del control de las entradas en la parroquia. La web se actualiza gracias a los párrocos que indican el horario de las misas y cuántos lugares disponibles hay en su iglesia. En la web también hay un espacio para avisos. Baduamesa.it es un ejemplo de soluciones creativas para momentos de limitaciones. Hoy en el Santoral de la Iglesia celebramos el santo alemán, San Norberto. Conozcamos su historia. Con pocas horas de diferencia llegaron a la ciudad de Spira el emperador carolingio Lotario II, que entraba en plan de triunfador tras vencer a Conrado, pretendiente de su trono, y el predicador Norberto, a quien la gente que sabía de su santa elocuencia, sin permitirle descanso alguno, prácticamente lo obligó a predicar en un templo cercano al que, atraído por su conmovedor sermón, ingresó el monarca acompañado de una delegación de Magdeburgo, que le pedía la designación de un nuevo arzobispo, pues la sede estaba vacante por la muerte del anterior prelado, y fue tan sentido su mensaje que mientras el pueblo aclamaba al orador, el emperador no pudo contener las lágrimas, y entonces los emocionados embajadores propusieron su nombre para esa prelatura. Norberto se opuso vehementemente, pero Lotario lo obligó a aceptar, y aunque los enviados pretendieron vestirlo con los ropajes episcopales y montarlo sobre un brioso corcel, se negó tajantemente y emprendió el viaje a pie, descalzo y con el mismo hábito raído que hacía años no se cambiaba. Al llegar a la sede del arzobispado, el portero le negó la entrada porque allí no había espacio para andrajosos como él. Ante esa aseveración, Norberto permaneció en humilde silencio y estaba a punto de retornar sobre sus pasos cuando uno de los embajadores intervino, y entonces el avergonzado guardián se acercó a pedirle perdón por su impertinencia, pero el santo le respondió: no se preocupe, hermano, pues usted es el único que me ha juzgado sabiamente. Norberto de Xanten, nacido en 1080 en Xanten, Alemania,
además de estar emparentado con la familia imperial por el lado materno y dada la influencia que su padre, el conde de Geneppe, tenía en la corte, fue educado con esmero y muy joven pudo acceder a una carrera eclesiástica promisoria que comenzó con el subdiaconado, siguió con una canonjía en la iglesia de San Víctor, que le aseguraba buenos ingresos. Luego Enrique V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo nombró limosnero real, cargo que le permitía manejar a discreción las limosnas que el monarca disponía para repartir entre los pobres y que de hecho le confería un enorme prestigio en la corte, coyuntura que él aprovechó para llevar una vida muy disipada, llena de lujos, exenta de obligaciones y por lo tanto con el suficiente tiempo para dedicarse a la casa y a los viajes de placer. Precisamente en uno de ellos, cuando Norberto acababa de cumplir 33 años, se desató una tormenta cuyos rayos y truenos asustaron a su caballo, que lo derribó y allí quedó inconsciente un buen rato. Cuando al fin recuperó el conocimiento, anonadado por el suceso que tomó como un aviso del cielo, preguntó: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Y según contaba años más tarde el mismo San Norberto, una voz interior le respondió: «Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela». Y eso hizo. Repuesto del acontecimiento, San Norberto renunció a sus cargos, se retiró al convento de Siegburg, en Colonia, y allí, de la mano del virtuoso abad Conon, se familiarizó con la rígida vida monacal, aprendió a meditar, a ayunar, a mortificar su cuerpo, estudió filosofía, teología, sagradas escrituras, y cuando concluyó el ciclo de aprendizaje fue ordenado sacerdote en 1115. A partir de ese momento abandonó sus atuendos pomposos, vendió todas sus propiedades y el dinero recibido por ellas lo repartió entre los pobres. Vistió un tosco sayal y descalzo, aún en invierno, iba de pueblo en pueblo contando su historia, predicando el arrepentimiento y, prevalido de su verbo encendido, convirtió comarcas enteras. La fama de su santidad y elocuencia se fueron extendiendo por todo el país hasta que llegó a los oídos del Papa Gelasio II, quien lo autorizó para predicar en donde quisiera. Al morir este pontífice, el nuevo Papa Calixto II le refrendó la licencia de predicador, pero le ordenó que se quedara en León con el fin de que enderezara a sus laxos clérigos, y entonces Bartolomé, el obispo titular de esa diócesis, lo autorizó para construir su propio monasterio, lo cual hizo en una vega estéril llamada Prémontré, y con 41 novicios fundó entonces en 1121 la orden de los premostratenses, monjes dedicados a la contemplación y a la servidumbre de los pobres y a la predicación por fuera del claustro. En poco tiempo el éxito de esta congregación lo impulsó a crear más conventos en diferentes ciudades y en 1125 la orden fue aprobada por el Papa Honorio II, pero además San Norberto continuaba predicando por doquier y en una de esas correrías fue elegido obispo de Magdeburgo, diócesis a la que le cambió la cara y a sus sacerdotes y filigreses la actitud hedonista. Su influencia creció tanto que en 1133 logró que el emperador Lotario repusiera en Roma al Papa Inocencio II, sucesor de Honorio II, víctima de una conjura de cardenales rebeldes que eligieron al antipapa Anacleto II y por esa causa había tenido que huir de la ciudad eterna. Tal esfuerzo, sumado a los constantes ayunos y penitencias que desde hacía muchos años habían debilitado su salud, llevó a San Norberto a la tumba el 6 de junio de 1134 a los 54 años. Fue canonizado por el Papa Gregorio XIII en 1582. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Norberto que nos enseñe a ser mensajeros de la buena nueva en todas partes. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión, edición fin de semana. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar las 24 horas en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.